continuar una clase antes del sistemático que están haciendo. Teníamos pendiente la explicación de la interpretación de origen y aplicación de fondos. ¿Me escuchan? ¿Se mira la pantalla? Sí, profe. Ok. Entonces, la vez anterior les decía que para realizar la interpretación se parte de cómo se aplicó el dinero, cómo se aplicó. Entonces, igual las aplicaciones las tenemos divididas entre corrientes y no corrientes. Les decía que a las aplicaciones corrientes, generalmente, y la sana práctica es que estén financiadas con origen corriente. Y los no corrientes, las aplicaciones no corrientes, deben estar financiados por las orígenes no corrientes. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros invirtamos en el corto plazo, en lo que estamos aplicando, se supone que debe estar generado también por fondos de corto plazo. Si no, en algún momento puedes quedar en iliquidez, porque no puedes financiar el corto plazo, o sea, no puedes invertir en pagar deuda o en activos de corto plazo con orígenes de largo plazo, porque en algún momento eh, puede ocasionar una distorsión de la información y adicional a eso, siempre puede terminar en iliquidez de la empresa. Es por eso que la lógica es el corto plazo financia el corto plazo y el largo plazo financia el largo plazo. Sin embargo, pueden haber algunas excepciones a esa regla en caso de situaciones fuera de control, como lo han sido pues 2018, como lo fue la pandemia, que las empresas para no quebrar tuvieron que ir a reestructurar tanto sus préstamos de corto como de largo plazo. Entonces, en algunos casos lograron pasar las deudas de corto plazo a largo plazo. ¿Para qué? Para garantizar el flujo y pagar a sus proveedores, pagar a sus empleados. Como no estaban obteniendo muchas ventas, algunas hasta tuvieron que cerrar porque no pudieron hacer frente al pago de sus deudas de corto plazo y mucho menos iban a hacer frente a sus deudas de largo plazo. Ok. Dicho eso, yo acá preparé cómo se pueden relacionar las cuentas basado en el origen. Ok, la aplicación. Aquí tenemos en la columna izquierda las aplicaciones y en la columna derecha el origen. Ok, digamos que el inventario como es una cuenta de activo para que se considere una aplicación tiene que haber aumentado de acuerdo a las reglas que estudiaron. Y entonces, ¿cómo va a aumentar el inventario? Puede aumentar de 6 maneras. Al menos en este caso yo les estoy diciendo que puede aumentar de 6 maneras, tomando en cuenta algunas de las cuentas que ya existen aquí y otras que tengo conocimiento. Entonces, el inventario 100% está relacionado con un proveedor, o sea, cuentas y documentos por pagar. También puede estar relacionado, en muchos casos, en menor manera, con caja y banco. Generalmente los inventarios son financiados de crédito.
muy pocas ocasiones, a menos de que haya una oportunidad de negocio y nos estén dando un súper descuento si pagamos de contado o pagado anticipado para aprovechar alguna promoción que tenga el proveedor. Pero generalmente, si tienes una buena área financiera o eres un muy buen negociante en cuanto si eres el dueño y logras conseguir un proveedor internacional que te dé crédito, ya sea de 1 o 30 días, excelente. Más, más si es que estás trabajando continuamente. Entonces, la segunda fuente o origen puede ser caja y banco. También puede ser un fondo de corto plazo, perdón, un préstamo de corto plazo que le llaman fondo revolvente o capital de trabajo. Generalmente es una línea de crédito revolvente a un año con tasas de interés. Si es una empresa, pues están bastante accesibles, pero si eres persona natural ya sabemos que los préstamos son bastante altos. Eso por el nivel de riesgo que conlleva prestarle a personas naturales, que no es el mismo riesgo que prestarle a una empresa. También tenemos que la empresa para financiar sus inventarios puede deshacerse de alguna inversión, digamos, si tiene un certificado de depósito en el banco, o sea, Córdoba dólares, que quizás está ganando una tasa de interés muy baja. Entonces, él pondera y determina de que le va a sacar mayor provecho invirtiéndolo en financiar al inventario. Igualmente, si puede que el proveedor me esté otorgando algún beneficio adicional o porque viene alguna temporada alta y necesito tener en stock y ya tengo topada la línea del proveedor, entonces me tengo que financiar con algún certificado de depósito que yo tenga, lo cancelo y con eso financio la compra del inventario. Otros activos, ahí pueden haber algunas otras cuentas por cobrar, otro tipo de cosas que digamos me deshice de ellas. Generalmente en otros activos lo que hay son amortizaciones. Muy poco nos podemos financiar de ahí y en dependencia de cómo tenga el catálogo contable una empresa, ahí en algunas ocasiones lo que hay pueden ser algunos derechos, patentes y digamos que se deshacen de ellas, las venden, entonces eso se convierte en efectivo y si se convierte en efectivo, por ende, lo puedo utilizar para comprar inventario. En algunos movimientos, recuerden que cuando hacemos el análisis es solo hacer la parte numérica. Cuando hacemos el análisis, es una fotografía la que estamos viendo. No sabemos el movimiento a 100% de cómo se relacionó el dinero entre todas las cuentas. Solo vemos una fotografía a un cierre determinado de un periodo con otro. Entonces, nosotros con conocimiento de finanzas es que podemos determinar que estas cuentas son las que se relacionan entre sí y así es como podríamos explicar la aplicación de cómo se movió el dinero entre esas cuentas. Pero a ciencia cierta no podemos tener una certeza razonable porque no operamos dentro de la empresa, sino lo que podemos hacer es, con este análisis y luego esta interpretación, poder deducir cómo operó la empresa de manera financiera. Luego tenemos que si efectivo en caja y banco aumentó, siendo una aplicación, y es un aumento en una cuenta de activos, ¿verdad? Puede aumentar de estas maneras. Ok, si yo como empresa otorgo crédito, en algún momento dado, en el cierre del año o cuando tenga que realizar este análisis o esta interpretación, quizás haya disminuido la cuenta y documentos por cobrar, que también conocida como clientes o cuentas por cobrar. Entonces, por ende, si hay una disminución en este caso, disminución, esto va a ser un origen y se va a aplicar en efectivo y caja y banco porque el cliente me va a pagar ya sea transferencia o en efectivo.
También puede ser de que tengo más efectivo porque no le he pagado a mis proveedores, porque quizás quiera utilizar el dinero que tengo en caja y banco para pagar otra prioridad que podría ser impuestos. Digamos, para la época de febrero, muchas de las empresas caen en mora porque toca pagar el IR anual. Entonces, si después de su cálculo, determinaron de que es un impuesto muy alto y no tienen la capacidad para pagarlo con lo que tienen en banco, entonces, y siguen recogiendo, pues, y siguen los clientes pagando, entonces vengo yo y utilizo el dinero con el que le iba a pagar a mis proveedores, lo utilizo para pagar impuestos. Entonces, el hecho de no pagarle a mis proveedores también se puede convertir en que me incremente el efectivo. Porque si, digamos, me tocaba pagarle el crédito a 30 días y yo me estoy tomando por la fuerza, me estoy tomando 60 días, entonces, y mis clientes siguen pagando, se me va a ir acumulando en caja y banco y después yo voy a pagar mis impuestos. Y por ejemplo, aquí está más adelante, lo pueden ver. De momento, con eso también puede incrementar. También puede incrementar porque obtuve un préstamo revolvente y lo estoy ocupando, ya sea, o sea, cuando hice el corte anual o el comparativo, puede que me hayan recién depositado lo del fondo revolvente y después yo la voy a utilizar ya sea en pagar proveedores, en comprar más inventario, pagar impuestos o alguna otra cosa en la que yo necesite efectivo. También está deshacerse de inversiones de corto plazo. Igualmente, ¿verdad? Porque si viene una prioridad que es el pago de los impuestos en el mes de febrero, y entonces yo vine acumulando aquí mi excedente de efectivo, que para que estuviese ganando un poco de interés y no tenerlo ocioso el dinero, entonces yo cancelo en el mes de febrero, en los últimos días cancelo mi certificado y ya se me convierte en dinero líquido. Como les mencionaba, también otros activos, como pueden ser patentes o algún otro derecho del que yo me pueda deshacer y pueda obtener efectivo, pues también sigue siendo una buena fuente o origen del efectivo. Como les decía, siempre hay que explicar las variaciones, primero partiendo de la aplicación. Y la aplicación la debemos explicar por, por el lado del origen, de dónde nació ese dinero, de dónde incrementó o de dónde disminuyó el pasivo. Si es un pasivo, si es un activo, sabemos que para que sea una aplicación tiene que haber aumentado. En los pasivos o en los patrimonios o en las cuentas de capital sabemos que una aplicación sería una disminución de ellos. Entonces, tiene que ser explicado desde el punto de vista una aplicación debe ser explicada desde el punto de vista del origen. Luego tenemos proveedores y cuentas por pagar. Entonces, para que sea una aplicación, en este caso, tiene que haber disminuido, como lo estaba mencionando ahorita. Entonces, como es un pasivo, para que se considere una aplicación, tuvo que haber disminuido. ¿Y cómo disminuyó este pasivo, estos pagos a proveedores? Es muy probable que haya sido con efectivo en caja y banco, o sea, que pagamos de nuestra cuenta. Puede haber sido igualmente de un préstamo revolvente, porque para eso tenemos una línea de crédito. Digamos, no tengo el dinero suficiente en caja y banco o lo voy a utilizar para otra cosa y tengo una línea de crédito activa por parte del banco, la utilizo eh, para pagar mis proveedores y quizás ya lo tenía, mi línea de crédito con el proveedor estaba topada. Entonces, para liberar un poco de mercadería, tengo que abonarle. Igualmente, puede ser que me deshaga de algún certificado de depósito
Igualmente alguna patente, algún derecho que me genere efectivo. Ok, pago de impuestos. Ah, ya sé por qué tenía esto acá. Lo voy acá. Luego tenemos algo importante que les mencionaba, ¿verdad? Que en el mes de febrero mensualmente se pagan impuestos, pero el mayor golpe se siente en el mes de febrero cuando toca pagar el IR anual. Entonces, esto va a ser una aplicación porque es un pasivo, entonces va a disminuir. Entonces, esa disminución también, Una pregunta, en el anterior igual disminuye, ¿verdad? Donde dice caja y proveedor. banco, porque estamos acá, aquí sí, aquí lo puse disminuir. Sí, ahí está. Y aquí también. Entonces, también puede ser financiado, como les decía, con un préstamo de corto plazo, préstamo revolvente, porque no logré acumular el suficiente efectivo, tampoco tuve inversiones de corto plazo. Entonces voy a hacer uso de mi apalancamiento de corto plazo, que sería un préstamo revolvente. Igualmente de otros activos y también si, digamos, si tenía inversiones, pues igualmente las utilizo para ese pago, esa necesidad de efectivo que tengo. Entonces, eso fue explicado, vimos lo que son lo- los corrientes, o sea, las fuentes corrientes o las aplicaciones corrientes explicadas desde los orígenes corrientes. Ahora tenemos las aplicaciones no corrientes, igualmente explicado desde sus orígenes no corrientes, que esa es la relación que debe de haber entre sí. Entonces, propiedad, planta y equipo no es una cuenta de activo corriente, tampoco es una aplicación corriente, por ende. Entonces, para que se considere una aplicación en un activo, significa que debe de haber incrementado. Debe de haber incrementado, porque es un activo. Y los activos no corrientes o las aplicaciones de largo plazo se deben de financiar también de largo plazo. Entonces, aquí tenemos que se financió con un préstamo de largo plazo. También se pueden financiar con aportes de capital de los socios. Puede ser emisión de deuda. Son deudas primarias, algo que tiene que ver con la bolsa de valores. Y también esto de la emisión de acciones tiene que ver con la bolsa de valores o incremento también de capital o de socios. Entonces, la empresa dice, mira, nosotros ya como socios no tenemos más dinero para aportarle a la empresa, vamos a buscar nuevos socios que financien la operación. Y de forma sin necesidad que salir a la bolsa de valores, porque para salir a la bolsa de valores tiene que cumplir muchos requisitos la empresa. Adicional, tiene que pagar comisión al puesto de bolsa, porque es la que le va a generar un documento que se llama prospecto. Ese prospecto no es más que un análisis e interpretación de estado financiero y determinar si la empresa tiene la capacidad suficiente para hacerle frente a el pago de esa emisión de deuda o de acciones. Y generalmente se utiliza porque la tasa de interés en el mercado abierto es mucho más baja que la que te financian los bancos. Sin embargo, es más tedioso, pues. No es así de fácil. En Nicaragua hay dos o tres empresas que se financian emitiendo deuda. Por ejemplo, está la empresa administradora de Aeropuerto Internacional y Agricor. Han habido otras, pero esas son las que yo tengo en mente. Entonces la tasa de interés, por así decirlo, en el banco anda por el 12-13% para empresas y a ellos quizás les viene saliendo a un 6-7%. Entonces digamos que se están ahorrando el 50% en intereses. Eso ya teniendo en cuenta la comisión que se le paga al puesto de bolsa. Ok, entonces
Repito, propiedad, planta y equipo, que también conocido como activo fijo o bienes de uso, para que se entienda el mismo término, puede ser financiado o debe de ser financiado por préstamos de largo plazo, aportes de capital, emisión de deuda. Sin embargo, ¿verdad? Hay empresarios o personas que están emprendiendo, creen conveniente financiarse de corto plazo y es ahí donde se perjudican. Porque, digamos, yo no voy a comprar una casa con un préstamo de corto plazo, porque una casa se paga, perdón, un préstamo de corto plazo es a un año revolvente. Entonces, ¿qué va a suceder? No voy a pagar $20,000, por decirlo así, y, y lo voy a pagar en un año, a menos que fuera un negocio súper rentable, pero generalmente eso no sucede. Generalmente el, el, el rendimiento en Nicaragua de un negocio puede andar como en un 15-20% después de impuestos. Ya si estás por encima de eso, pues está súper excelente, pero normalmente por ahí anda. Ahora, los negocios de bajos rendimientos andan por debajo del 15, quizás un poquitito por encima del 5 al 15, prácticamente en la línea de sobrevivencia. Entonces, una empresa de ese tipo no va a poder pagar la inversión de un equipo de corto plazo. Es por eso que se debe de financiar de corto plazo. Es ahí donde las empresas pueden quedar en iliquidez. Entonces, por ende, tiene que ser de largo plazo porque una casa o un edificio te lo puedes financiar de entre 5 a 20 años. De entre 5 a 20 años de plazo. Entonces tenés tiempo suficiente, ir recogiendo, ir poco a poco, amortizando la deuda y de esa manera pagamos ese préstamo para haber adquirido la propiedad, planta y equipo. Ok, los préstamos de largo plazo. Los préstamos de largo plazo, si yo los voy a cancelar de largo plazo, ahora vamos, ese caso no lo tenía aquí, pero lo vamos a poner más abajo. Yo lo voy a pagar de esta manera, pero eso va a quedar para cuando ya llegue a este punto, pero lo voy a colocar porque no lo estaba tomando en cuenta. Ok, pero vámonos cómo se paga o cómo disminuye un préstamo de largo plazo. Estamos diciendo de que solo vamos a pagar la cuota, si esto es solo la cuota que es igual a intereses más principal, llamada también em, amortización. No estoy pagando el 100% del préstamo. Lo del 100% del préstamo lo vamos a dejar acá. Pago del 100% del préstamo. Ahorita vamos a explicar por qué disminuye un préstamo por pagar y cómo se financia ese pago. Entonces, ese pago puede estar financiado por efectivo en caja y banco, porque, digamos, yo me quedó un excedente de dinero después de haberle pagado a mis proveedores, haber pagado el de corto plazo, haberle pagado planilla, etcétera, y después voy pagando, voy pagando mi cuenta. Em, de otra manera, ¿cómo me puedo financiar yo para pagar mi préstamo de corto plazo? Puede ser no pagándole a mis proveedores, ¿verdad? Como les decía, si no le pago a mis proveedores, obtengo más, o sea, tengo más disponibilidad en caja y banco y con caja y banco le pago a ellos. Igual puede ser de que este mes me quedé, fue un mes muy atípico y no recogí lo suficiente o pagué todo el resto de mi deuda y no me dio suficiente efectivo como para pagar mi préstamo de largo plazo. Pero estamos hablando de mi cuota. Entonces, tengo disponible
mi fondo revolvente y hago uso de él. Por eso acá lo mencioné y lo dejo ahí solo para pago de cuota. Aquí vamos a dejar más luego la explicación de pagar el 100% de un préstamo. Ok. Otras aplicaciones en las que se puede utilizar el dinero están las siguientes. Está pago de dividendos, aportes de capital. Este aporte de capital, este ya lo vamos a explicar también. Disminución de deuda, emisión de acciones. Entonces, ok. Aquí vamos a ponerle algo aquí que es pago. Pago. No es que estamos emitiendo más deuda, sino como el servicio de la deuda. Deuda. Y aquí también puede ser el pago parcial o total. Y aquí aporte de capital realmente lo que es un retiro de capital. Se lo vamos a sustituir porque realmente lo que es un retiro de capital. Entonces es una disminución. Emisión de deuda, pago, aquí también puede ser pago parcial o total. Pago parcial o total. Ok. Entonces, yo sí voy a pagar dividendos. Digamos que este año fue un excelente año y me quedó suficiente fondo para pagar dividendos. Eso lo determina, no lo determina el gerente general, lo determina la Junta General de Accionistas. Quizás la Junta tenía varios años, como ha pasado en Nicaragua, digamos desde el 2018, que no se pagan dividendos, porque no, las ventas no fueron muy buenas, por ende las utilidades tampoco, los gastos generalmente no fallan, esos sí son fijos. Eh, entonces la empresa decidió, más bien la Junta General de Accionistas decidió pagarse dividendos. ¿Y cómo se pagan los dividendos? Tiene que ser en efectivo, puede haber sido que disminuyó cuentas por cobrar y ponen dentro de efectivo, o estuvo muy bien todo el año, sin embargo, en algún momento me quedé en iliquidez, pero yo ya había decretado el pago de dividendos. Entonces, el gerente general debe de hacer todo lo posible porque ya está mandatado en Junta General de Accionistas, ya quedó en acta que se tienen que pagar los dividendos y entonces el gerente general tiene que buscar los fondos suficientes para hacerle frente a esa deuda que ya se vence. Igualmente, para el retiro de acciones o retiro de capital, digamos, hay un socio, digamos, son 3 socios, cada uno con 100.000 para un total de capital social de 300.000. Sin embargo, el socio quiere retirarse y los otros socios no tienen el dinero como para pagárselo y quedarse con esas acciones. Entonces lo que hacen es pagárselos de caja. Entonces eso se llama retiro de acciones o retiro de capital. Que al final de cuentas lo que hace es que la misma empresa, ¿verdad? Se queda con las acciones en retiro y después se hacen modificaciones, etcétera, a la acta de constitución y al final de cuentas eh, ya solo quedan 2 socios con el 50% cada uno. Antes tenían, digamos, el 33%, pero al retirar acciones los convierte en accionistas que tienen el 50%, pero ya eso es un proceso que se tiene que hacer interno, pero eso al final de cuentas en eso va a terminar. Igual la emisión de deuda, total o parcial, puede ser pagada en efectivo, también pudo haber disminuido cuentas por cobrar, disminuyó cuentas por cobrar porque nos pagaron en efectivo o en cheque y cayó en la cuenta de efectivo y caja y banco y por ende después viene para emisión de deuda a pagarla. Ahí está disminuyendo total o parcialmente. Emisión de acciones funciona igual como esto de aquí.
Y también puede ser financiado con préstamos de corto plazo, como les decía. Ese pago tiene que ser inminente, si no tu calificación de riesgo en estos dos puntos, si tú estás emitiendo deuda y estás trabajando con un puesto de bolsa y llega tu fecha de pago y no lo haces, ¿qué va a suceder? Vas a quedar en iliquidez, y lo que significa es que tu calificación de riesgo va a disminuir hasta llegar a un punto de que si no sigues, si sigues incumpliendo, se le llaman títulos basura, o sea, que no tienen ningún valor en el mercado, porque sos una empresa que no cumple con sus pagos. Por ende, ya no, en la próxima ocasión nadie va a aceptar tus emisiones de deuda. Por eso es muy importante pagar. Pagar es bueno porque si querés seguir obteniendo créditos de alguna fuente, tienes que ser buena paga. Entonces, después aquí tenemos el pago parcial, perdón, el pago total, el pago del 100% de un préstamo de largo plazo. Un préstamo de largo plazo. ¿Por qué yo pagaría un préstamo de largo plazo? Ok, si usted, maestro, me dijo que no se pueden pagar los préstamos de largo plazo. Ok, sí existen condiciones en las que sí es bueno pagar un préstamo de largo plazo. Cuando, digamos, yo estoy pagando una tasa de interés anual del 15%, y sin embargo, como les explicaba, una emisión de deuda me están cobrando, digamos, el 1% de comisión, el puesto de bolsa, y vamos a salir al mercado con una tasa básica del 6% fija. Entonces, esta es mi tasa y van a ser fija. Entonces tengo una tasa total del 7%. Comparado con el 15, ¿qué significa? Que yo me estoy ahorrando un 8%. En millones de dólares o en millones de Córdoba, eso es mucho dinero. Entonces, yo vengo, emito deuda, con toda la emisión de esa deuda, yo vengo y pago el 100% de otro préstamo, digamos, que tenía con Banpro, con la FICE, cualquiera que sea. Aquí, igualmente, puede ser de que el banco o la FICE me esté prestando el 15%. Sin embargo, vengo y me consigo un banco internacional, ya sea de Panamá o de alguno de esos países que tienen tasas de interés bajas o que pueden ser llamados hasta paraísos fiscales. Entonces, esos bancos en esos países prestan a unas tasas súper bajas. Entonces, digamos que es un banco panameño. Comparado, este es un préstamo, digamos, del Banpro. Y entonces acá yo me encuentro un banco, digamos, que se llama Morgan Bank. El Morgan Bank. Entonces, este banco me está prestando al 5%. Entonces, yo con el dinero que me dé el Morgan Bank, pago el 100% de esta deuda inmediatamente, porque yo le digo al Morgan Bank, mira, yo voy a usar tu dinero para pagar el 100% de la deuda que tengo con Bank. Ok. Él me dice, no te voy a hacer ni una transferencia a vos, o sea, nunca va a pasar por efectivo en caja y banco, sino que le voy a hacer una transferencia al Banpro directo comprándole la deuda. Y entonces eso puede suceder. Igual la emisión de acciones. La emisión de acciones, digamos, yo emito acciones que sean preferentes, significa que son a una tasa fija, o acciones corrientes que no tienen una tasa fija, sino que eh, va a ser de acuerdo a cómo está en la política de distribución de dividendos en el acta de constitución social de la empresa. Mientras que una emisión de deuda preferenciales, la empresa tenga utilidades o no, se paga
lo acordado. Simplemente es como un pasivo realmente, pero se contabiliza en las cuentas de capital, porque es permisible, pues. Entonces, de esa misma manera, se puede pagar un préstamo de largo plazo, infringiendo la regla de que se paguen los préstamos de largo plazo. Pero si tienes una oportunidad de que la puedas pagar con un préstamo de menor tasa de interés, inmediatamente hay que hacerlo. Ok. Entonces, aquí vamos a abrir los micrófonos. Por favor, voy a ver aquí quiénes están conectados. Y voy a apagar el mío. Por favor, hagan consultas y aquí mismo las vamos a evacuar. Por favor. Bueno, entonces vamos a comenzar de acuerdo a cómo está en la lista. Bueno, al menos la que me aparece acá. Alejandro, ¿tienes alguna consulta al respecto? Alexander. Profe, todo claro la explicación. Ok, lo que sucede, chicos, que ¿por qué le estoy explicando eso? Porque recuerden que el sistemático continúa. Y los que quedaron en el análisis, que es la parte numérica, tienen que terminarlo hasta el uso y aplicación. Ok, si a los que ya terminaron y le hace falta la interpretación, recuerden que el sistemático vale 5 puntos hasta el análisis, pero basado en ese mismo sistemático van a hacer la interpretación. Entonces, la interpretación debe de contener datos del origen y aplicación de fondos. Esto que les acabo de explicar. Yo esto lo voy a subir y lo voy a compartir en el portal para que ustedes lo tengan. Pero necesito evacuar sus consultas porque ya en la hora del sistemático, pues ya no se pueden estar haciendo evacuaciones de consulta. Por eso es que quiero que me pregunten aquí, revisen, véanlo. O sea, aquí lo voy a poner. Voy a poner para que me hagan las consultas. Esto yo lo mandé por WhatsApp. Quizás lo modifiqué porque lo ordené de mayor a menor, de montos. Ya los había ordenado por corriente y no corriente, pero ahora lo ordené de mayor a menor, tanto en el origen como en la aplicación. Y ya les voy a explicar por qué. Ok. Alguien que tenga una consulta porque vamos a pasar a la parte de Word. Aquí ya está cómo se deben de relacionar. Y vamos a pasar a la parte del Word, que es la textualización de la interpretación de el estado de origen y aplicación de fondo. Ok, chicos, si no tienen consultas al respecto, vamos a pasar a lo de Word, que sí me gustaría que me pregunten porque después no le entienden a la clase. Yo acá, bueno, también voy a volver a tomar una captura de pantalla de quiénes son los que están presentes, porque esto va a ser revisado por coordinación. Sí que está hasta Isamara. Entonces de Isamara para abajo. Ok. Entonces yo pasé acá mi ejercicio. Mi estado de origen y aplicación. Vamos a volver a pasar porque ya le había hecho otra modificación. Para ya tener la última versión. Listo. Entonces, yo este archivo también que se titula ¿Cómo interpretar estado
el estado de origen y aplicación de fondo se los voy a compartir, lo voy a poner lo voy a colgar en la plataforma. Pero entonces aquí tiene unos pasos bastante sencillos. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer primero para hacer la interpretación de estado de origen y aplicación de fondo? Lo primero dice que debemos separar las partidas dentro de origen y aplicación de fondo entre corrientes y no corrientes. ¿Qué es esto? Porque inicialmente, y ustedes lo presentaron en su sistemático, todo, bueno, los que lograron llegar hasta ahí, no lo separaron. Pero para los que no lo han terminado, no han llegado hasta ahí, por favor, tienen que separarlo entre qué es corriente y no corriente. Y el mismo, bueno, si saben cómo se clasifican, ustedes vienen y lo pueden hacer de una manera más sencilla. Si no, tienen que estudiar un poquito más de las clasificaciones. Les puedo compartir un archivo de las clasificaciones cuando es corriente y no corriente. Si no, el mismo ejercicio se los plantea. ¿Dónde está lo corriente y lo no corriente? Ok. Asimismo, dice que debemos ordenar los montos de mayor a menor, que es lo que hice acá. Ok, primero lo ordenás en origen. Dejas caer todito los orígenes, después todas las aplicaciones, después hace una segregación dentro de ella entre corriente y no corriente. Corrientes también acá y no corrientes acá. Por tanto, después lo que voy a ordenarlo es por valor. Lo ordeno por monto, de mayor a menor. Entonces, en este caso, cuenta y documentos por cobrar es mayor. El ejercicio del que estamos analizando, si se fijaron, es el de estudiantes. Es el mismo que tomamos en cuenta en la clase. Estamos analizando su origen y aplicación de fondo. Entonces, eh, lo ordenamos por monto de mayor a menor, siempre dentro de corriente y no corriente. Luego, agregar una columna de porcentaje. Aquí está. Esta es la columna de porcentaje. ¿Qué es lo que vamos a porcentualizar? Ok, vamos a dividir cada uno de estas líneas entre el total de origen. O sea, la sumatoria de los corrientes y los no corrientes total. Y si el ejercicio está bueno, la sumatoria de entre la aplicación y origen tiene que ser el mismo. Vi que en el ejercicio llevaban una diferencia como que de un Córdoba. Eso no es problema. O sea, uno era la diferencia. Ya sea Córdoba o dólares, pero era uno la diferencia. Entonces eso no hay ningún problema. Ahora dice, vamos a la parte importante. Esto fue cómo se ordena el cuadro. Ahora vamos a la parte de la interpretación. Dice que debemos explicar las aplicaciones desde el punto de vista del origen o de los orígenes. De los orígenes. o De los orígenes en forma lógica. ¿Cuál fue la forma lógica? Lo que está aquí en el cuadro. Esta es la forma lógica. El inventario puede ser explicado por estas cuentas. O sea, que si el inventario aumentó, proveedores tiene que haber aumentado porque es un pasivo. Caja y banco tiene que haber disminuido porque es un activo. Fondos revolventes, este tiene que haber aumentado porque es un pasivo. Es un pasivo. Inversiones de corto plazo, como es un activo, disminuyó. Otros activos también tiene que haber disminuido. Otras cuentas y documentos por cobrar, como también es un activo, disminuyó. Y así, esa es la forma lógica.
De ahí es que nos está diciendo que debemos explicar las aplicaciones desde el punto de vista de los orígenes en forma lógica. Se inicia explicando las partidas de aplicación corrientes más altas. Ok. Aquí las aplicaciones. Como vamos a comenzar, dice que la interpretación parte de las aplicaciones con fondo de los orígenes, o sea, aplicaciones desde el punto de vista de los orígenes. Entonces vamos a comenzar por la cuenta más alta. En este caso, la cuenta más alta dentro de las aplicaciones y corrientes es otras cuentas por pagar que disminuyó en 1.287.618 o 19. Vamos a ver, 19. Ok, que eso es lo que tenemos. Ya estoy de vuelta. Dice que estaba dando problemas el internet. Ok, ¿me escuchan? Se escucha un poquito robótico, profe. Hola. Me entrecortaba. Ok, ok, ok. No se le escucha, profe.